En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, felicito a todos aquellos que me están viendo en diferentes lugares, en diferentes naciones, ya que mi propósito mío es de dar mi testimonio, ya que este testimonio era el tiempo cuando yo andaba en el mundo, andaba en la perdición, sin Dios, sin esperanzas, ya que nuestro Dios tiene un propósito para todo ser humano. Yo pues era uno de las personas que me gustaba escuchar el Evangelio, me gustaba leer la Biblia, pero no me gustaba cuando me invitaban a una iglesia y yo acudía y me invitaban al llamamiento de un cambio que quería el ser humano, que Jesucristo lo hiciera por aquella cruz que Él fue crucificado, fue derramar su sangre. Ahí en esa cruz es donde el pecador es derramado, aquel pecado que tiene en su corazón, ahí es quitado, es desaparecido, como una nieve, como una nieblina. En ese tiempo yo andaba sin Dios, sin esperanzas, pero un día mi Padre Celestial, que está en los cielos, tenía un propósito para mí, porque nuestro Dios dice que desde cuando Él ha escogido al ser humano desde antes de la fundación del mundo, desde cuando uno está en el vientre de su madre, Él lo tiene escogido, es un hombre útil para Él. Así era mi propósito mío, que no sabía que Dios un día me tenía escogido para predicar su palabra. Este testimonio que yo voy a dar es para todo aquel ser humano que ha tenido visiones, que ha tenido sueños, que le gusta el Evangelio, pero que no ha aceptado el Evangelio, no ha aceptado a Jesucristo. Así estaba yo un día en el mundo, que a mí me gustaba escuchar lo que eran las alabanzas, lo que eran las predicaciones, pero servirle a Dios, eso no me gustaba. Pero un día tuve el primer llamamiento de mi Padre Celestial a través de mi hermano que se fue al ejército en el tiempo de la guerrilla allá en Guatemala. Soy guatemalteco, yo pertenezco a la iglesia centroamericana Faro de Luz de zona 7 de Coatepeque, Quetzaltenango, y soy nacido en el municipio de Nuevo San Carlos del departamento de Retauleu, Guatemala. Así es que el primer llamamiento que me hizo Dios fue a través de mi hermano que se fue al ejército, y en el tiempo de la guerrilla se enfrentaron con el ejército, y ahí fue donde murieron varios soldados. Ahí se fue mi hermano. Como a los 3 meses que había muerto, se acercó una noche, no sé a qué horas de la noche, me agarró del cabello, me levantó. Cuando yo desperté, lo vi al frente de donde estaba y me dijo: mi venida todavía no es, me dijo, pero me dijo: vengo a decirte algo, me dijo, que es muy importante. Solo vengo a decirte que te entregues al Evangelio, busca el Evangelio, porque yo el lugar donde me encuentro estoy sufriendo. Esas fueron las palabras que él me dijo y desapareció. Pero yo había leído en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice la Biblia que el ser humano cuando muere, su cuerpo se va a la tierra porque es hecho del polvo de la tierra, mas su espíritu es recogido al que lo envió, su alma también. Así es que no le quería ese llamamiento que me hacía este espíritu, pero yo sabía que en la Biblia dice que cuando Dios ama al ser humano, Él lo llama por sueños, lo llama por visiones, lo llama por espíritu. Pero yo era un rebelde, era un caprichudo que no quería servirle a mi Dios. Cuando me hizo el segundo llamamiento, yo llegué a un lugar como a las 8 de la noche. Yo le trabajaba al Estado en Guatemala. Ese lugar no había luz eléctrica, no, sus calles eran rústicas. Yo no llevaba lámpara para ese lugar.
lo que hice fue buscar el corredor de una escuela. Ahí iba a dormir porque no me pude comunicar con el alcalde para informar del trabajo que yo iba a realizar en ese lugar. Pero el momento que iba a dormir escuché como a medio kilómetro que estaban predicando la palabra de Dios. Estaban anunciando el evangelio y me dio ese deseo de ir a escuchar la palabra de Dios. Pero como yo no conocía y todo estaba oscuro, me quedé con ese deseo de ir a escuchar la palabra de Dios. Cuando desperté, soñé que estábamos sentados con 10 amigos en el suelo, con una botella de venado en medio, cada quien con su vaso. A la izquierda teníamos un grupo de evangélicos haciendo una de sus fiestas. Yo miraba dos personas echándole fuego. Allá en Guatemala le llamamos apaste, donde se cocen los tamales. Cuando al frente miré una nube que se movía y yo dije, estamos en un tiempo de verano, no es para que vaya a llover. No le dije nada a mis amigos. Al momento levanté la vista donde estaba esa nube y esa nube venía más cerca. Y esa nube venía blanca, pero blanca. Y en medio venía Jesucristo con sus manos extendidas, que así lo hacía al aire. Cuando en ese momento vi que era Jesucristo, yo le avisé a mis amigos y le digo, miren, la venida de Jesús ya es. Y nos encontró chupando, nos encontró tomando. Ahora, ¿para qué diablo? Les dije, agarré el poquito de guaro que faltaba y un poquito a cada uno y nos lo tomamos antes que él bajara. Yo dije, él viene a donde está el grupo de evangélicos con nosotros, que puede venir a buscar. Somos pecadores, estamos alejados de él, que puede venir a buscar con nosotros. Pero la sorpresa de nuestro Señor Jesucristo fue que él se vino a parar a la par donde yo estaba y se quedó viendo a todos y volteó su mirada donde yo estaba y yo lo volteé a ver por atrás y dijo, mi venida todavía no es, prepárense. Ese fue el segundo llamamiento y el último llamamiento que él me hizo. Gloria a Dios. Así fue el segundo llamamiento. La sorpresa más grande fue cuando yo no le hice caso. Fue un momento cuando yo agarré mi moto y la iba a arrancar. Y me puse a pensar y dije, yo tengo tantos años de leer la Biblia, de escuchar palabra de Dios, pero no quiero aceptar a Jesucristo. Cualquier momento yo tenga un accidente y yo muera, yo sé el lugar que me espera después de la muerte. Eso es duro, morir sin Dios, sin esperanzas. Eso es el momento más amargo que hay para el ser humano. Piensa el ser humano que la muerte es la solución de todo y no es así. Dios tiene un propósito para todo ser humano. Dios tiene allá arriba en los cielos, tiene el paraíso de Dios, o sea, el seno de Abraham, donde van a dar las almas de los muertos en Cristo Jesús. Y tiene el lugar, también el lugar del Hades, el lugar donde van a dar las almas de aquellos que mueren sin Dios, sin esperanzas, que es el lugar de la llama de fuego, o sea, que es el lugar del infierno. You spread out the skies over empty space, said let there be light. Into a dark and formless world your light was born.